Las actas de las sesiones 46 y 47 quedan a disposición de las señoras y señores diputados, y la secretaria abogada, a quien damos la bienvenida, dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Tenemos los siguientes documentos para la cuenta. Un mensaje de Su Excelencia el Presidente de la República, por el cual da inicio a la tramitación del proyecto que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica, boletín 16.335-14. Un oficio de Su Excelencia el Presidente de la República, mediante el cual hace presente urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto que anteriormente ya me referí. Y nota de la bancada Unión Demócrata Independiente, mediante el cual comunica que el diputado señor Felipe Donoso reemplazará en la sesión especial y ordinaria de hoy al diputado señor Sergio Bobadilla. Esa es toda la cuenta, presidente. Gracias, doña Claudia. ¿Alguna observación sobre la cuenta específicamente? Bien. Como esta sesión corta, si les parece, tal como hemos hecho en alguna otra, vemos, si es que hay varios, los vemos al inicio de la siguiente. ¿Les parece bien? Sí. Bien. Y así vamos al tema. Esta sesión tiene por objeto iniciar la discusión del proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales y otras materias que indica, correspondiente al boletín 16.335-14, que está con urgencia calificada de suma. Y además vamos a iniciar la discusión de un proyecto que está en el mismo campo, que es el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones para establecer limitaciones y prohibiciones destinadas a prevenir incendios forestales, correspondiente al boletín 15.742-14. Para el primer proyecto está invitado el ministro de Agricultura, don Esteban Valenzuela Van Treck, que le damos la bienvenida, ministro, que está acá junto al director ejecutivo de CONAF, don Cristian Lil Cárdenas, y están con su equipo, entiendo, de asesoras y asesores, así que les damos a todos y todas la bienvenida. Y para el segundo proyecto, para su presentación, hemos invitado también al autor de esta iniciativa, el diputado Félix González, que le damos entonces también la bienvenida para que explique los fundamentos. Así que en esta sesión vamos a escuchar al ministro de Agricultura. Entiendo que después vamos a escuchar también al director de CONAF, ¿no es cierto? Y al director ejecutivo, y luego vamos a escuchar también al diputado Félix González en la presentación del otro proyecto. Por lo tanto, hoy particularmente no vamos a entrar al desarrollo de los proyectos, ni tampoco probablemente entremos a preguntas ya más específicas. Para eso vamos a invitar nuevamente, por supuesto, a los autores, es decir, al gobierno, y también al autor del otro proyecto. El del gobierno está con urgencia suma, pero sabemos que es un proyecto bastante contundente, bueno, ¿qué tiene? Por lo tanto, seguramente tenemos que ir viendo, me abre los ojos, pero él sabe que es así. Por lo tanto, tenemos que ir viendo cómo manejamos los tiempos, pero está a la mejor disposición de la Comisión de poder avanzar, evidentemente, con un proyecto que sabemos que tiene importancia y relevancia. Así que si les parece, sin más, ¿les parece? ¿Usted había pedido la palabra, diputada? ¿No? Ah, me pareció, perdón. Entonces le damos la palabra al ministro de Agricultura, Valenzuela. Muchas gracias, presidente. Abría los ojos porque es un proyecto no tan complejo, no quiero ser simplón, quiero ser franco lo que quiero explicar antes de que Cristian Little, el director nacional de CONAF, exponga las ideas matrices. Primero, recordemos, aquí después del 2017 hay informes y recomendaciones que están ahí resumidas de organismos internacionales, de las universidades, particularmente las que son fuertes en lo forestal, ¿no? O sea, de Concepción, Austral, Universidad de Talca, entre otras. Está también en los informes de la Comisión Investigadora. Hay un camino largo recorrido, está la evidencia internacional, y hemos tenido además como
Ministerio tanto la delicadeza de trabajar ideas matrices con el Consejo de Política Forestal, con distintos actores, y también en el contexto del Senapred hay agencias clave, ¿no? Y por cierto con la Corma. Entonces yo simplemente como una sugerencia, hay actores que son fundamentales para este proyecto, que es Corma, Senapred, la Sociedad Nacional Forestal también, Bomberos, las tres asociaciones de municipios, la Asociación Chilena de Municipios, la MUCH, que es una asociación más de alcaldes de centro derecha, y la AMUR, que es transversal como la HM y que son los municipios rurales. Acá no es solo el Gran Valparaíso, el Gran Concepción, Tomé, los que se afectan con los incendios, sino que también es muy importante la ruralidad. Y yo ahí, porque saben de esto, Terram también es por parte de las ONG ambientales. El proyecto de ley, Senapred, nombré la Sociedad Nacional Forestal. Sociedad Nacional Forestal, que es muy significativa, Bombero, las tres asociaciones de municipios, Terram, que han sabido tiene una historia de conocerlo de incendio. El proyecto, insisto, que son como cuatro patas de una mesa obvia. La primera, después de los incendios de 2017, se sacó un protocolo de cortafuego. Eso, pasarlo a ley, que no sea algo voluntario. Y en esto ser bien claro, los que más han cumplido en cortafuego son las grandes empresas. No todas, pero en gran medida. Muchas veces son los pequeños y los medianos los que tienen brecha de cumplimiento de los cortafuegos de incendios. Segundo, ¿por qué? Y por eso ingresamos por esta comisión. Ustedes saben que el sentido común y la ley mandata a la CONAF, que está en paralelo discutiéndose el Sennafor, mandata de manera categórica que en casos de incendio lo prioritario es la vida humana y las viviendas. Entonces, por esta comisión, porque uno de los trabajos más interministerial que se hizo fue con el Ministerio de Vivienda, por cierto, con Medio Ambiente, con un rol muy importante el ministro Elizalde y la SECPRES, y es vivienda el lugar fundamental, pensando no solo en las ciudades, sino que también en las localidades y las ciudades intermedias y localidades rurales. Entonces, tal interfaz urbano-rural que dialoga con los planes reguladores, que son más de mediano plazo, pero hay un tercer aspecto del proyecto de ley que se llama zonas de mitigación forestal. En todo el mundo, lo que se hace de manera estructural para mitigar los incendios es cada ciertos kilómetros por zona se generan áreas de mitigación, que es lo que permite combatirlo y detener el continuo. Recordemos, huelga el comentario, todos estamos viendo las noticias, los peores temporadas de incendio en el hemisferio norte. Esto nunca se había conocido. Canadá perdió el equivalente a todos los bosques chilenos, más de 20 millones de hectáreas de bosque. Australia, que hay esperas con peras, no peras con manzanas, estamos en el hemisferio sur. Australia por primera vez tiene mega incendio en septiembre, ¿no? Algo nunca visto. Y en el mega incendio que conocimos, recuerda este incendio que azotó a Nacimiento, la cantidad enorme de 14 muertos en Santa Juana, etcétera, donde se logró, entre comillas, contener un poco y evitar que se incendiara San Pedro de la Paz y Coronel, fue una zona que se llama el Patagual. ¿Y qué es lo que es el Patagual? Una gran quebrada donde hay pastura, agricultura, y allí el incendio amortiguó y permitió poder combatirlo, ¿no? Y detener en gran parte el daño. Entonces estas zonas de amortiguación forestal son muy pragmáticas, y es la experiencia comparada, para pactarlo con las transiciones debidas, pero poder operar. Y finalmente, por año, la CONAF entrega a los municipios y a todos los actores territoriales los planes preventivos: cortafuego, mantener limpia la basura,
esto no es solo de los privados, es también del Estado. Recordemos que el incendio de Chillán, viejo, ¿se acuerdan que ahí partió, entre comillas, esta temporada? Fue en un terreno de bienes nacionales entregado al ejército. Y ahí oye el pasto largo, habían dificultades, basura, etcétera. Entonces, ¿qué instrumento tiene el Estado, la CONAF, futuro CERNAFOR, y qué instrumentos tienen los municipios para hacer cumplir el plan preventivo, que tienen que cortar el pasto, así como se les pide a la eléctrica, tienes que tener el bosque raleado, tienes que evitar basurales, colchones, microbasurales, como lo que ocurrió donde estaba este grupo de jóvenes piteando y generaba el incendio de Forestal Alto, acá en Viña, ¿no? Que está detenido, el que lo habría causado. Entonces, ¿cómo logramos que los municipios actúen? Entonces, lo que se hace es que se homologa bastante a lo que quienes fuimos alcalde conocemos esto. Cuando hay un sitio de riesgo urbano, los municipios, si la persona no cierra, no limpia, los municipios pueden entrar a ese terreno, no hacen violación de morada, porque estamos frente al bien común, ¿no? A un bien superior, y pueden limpiar y después se traspasa al privado y se establece un sistema de multa que no cumpla estas normas que son comunes en todos los países de la OCDE y países de desarrollo medio para combatir los incendios. En síntesis, ¿no hay ley de incendio en Chile? Ha habido ahí una omisión lesiva por décadas de parte del Estado, y esta es la primera ley de incendio. Por cierto, el Ejecutivo tiene toda la voluntad de enriquecer, dialogar, buscar fórmulas que lo enriquezcan en su proceso. Bueno, sin más, si le parece, don Cristian Litri puede... sí, y también algo bien importante que se nos quedaba, entonces en vez de 4 patas de una mesa, hablemos de 5 puntas de una estrella, es que en el programa del presidente Boric hay un concepto que le interesa a la industria, que es derogar el 701 y ir a una ley de fomento de agroforestería sustentable. ¿Qué es eso? Lo han pedido actores muy diversos para que vean la pluralidad de esto. Esto lo piden desde las ONG ambientales hasta el gobernador de la Araucanía, Luciano Rivas, y es que las personas que estuvieron en 701, que tuvieron subsidio del Estado, si se cambian a algo más mixto, nosotros lo llamamos 70-30, ¿no? 70 el bosque, se requiere el bosque, aquí las plantaciones forestales son fundamentales, ahí está la madera, ahí está el pellet de los planes de descontaminación, ahí hay industria, se requiere, ¿no? Esto es para cuidar la biodiversidad, pero también la industria forestal, pero muchos actores quieren poder abandonar el 701 y recuperar viñedos en Purén, Lumaco, quieren tener pastura, quieren poder, como la frontera frutícola se ha ido corriendo más al sur, es muy importante en Biobío, pueden poder ir a este sistema, que es lo que se recomienda a nivel mundial, paisaje más mixto, más resiliente frente al continuo forestal. Entonces también se incluye esa dimensión en el proyecto de ley que dialoga con los incendios. Hay otra iniciativa del diputado Ibáñez que estamos en diálogo político técnico que tienen que ver con qué responsabilidad hay de restauración de lo que está siniestrado. Y ahí hay debate, porque a veces los particulares no fueron los responsables. ¿Cómo se puede lograr esto? En el caso de España, bueno, Diego lo puede explicar, el diputado Ibáñez lo puede explicar mucho mejor. Ayudó en algunas áreas en que habían mucha intencionalidad por motivo inmobiliario a terminar esto, pero a su vez como si hay planos reguladores, la propia ley de emergencia habitacional, cómo se dialoga con eso, hay que buscar una fórmula en que se pueda considerar. Sin más, porque quedamos a ocupar 20 minutos de exposición inicial. Le ofrezco la palabra por su intermedio, presidente, si usted acepta. Le pido que le dé la palabra, por favor, al director nacional de CONAF. Gracias, ministro. Efectivamente, muy dentro del tiempo y creo que es muy claro como una primera presentación Le íbamos a la palabra, pero diputado Bertán, si usted...
Muchas gracias, señor presidente. Quiero, por su intermedio, saludar al señor ministro, al director, a su equipo, por supuesto a mis colegas y a los funcionarios de la corporación. Señor presidente, yo he escuchado con bastante atención y quiero valorar el trabajo que está haciendo el Ministerio de Agricultura, evidentemente con CONAF, de prevenir las cosas. Yo siempre he dicho que nosotros tenemos que ser proactivos y no reactivos. Y en ese orden, señor presidente, por su intermedio, me gustaría invitar al ministro y al director nacional a que en una de las primeras regiones y reunión de coordinación en el tema de incendios sea en la región de la Araucanía, porque ha sido una de las regiones que más ha sido afectada por los incendios. Y ahí tenemos, ¿cierto?, esa reunión. Me interesaría mucho que evidentemente estuvieran los alcaldes, las autoridades regionales y particularmente también los empresarios y agricultores junto con los bomberos, porque creo que es esencialmente importante tener esa reunión de coordinación y conversación para apuntar justamente, como lo señalaba, al tema de la municipalidad. Eso nomás, señor presidente, muchas gracias. Gracias, sí. Gracias, diputado. Recuerden que habíamos quedado... Voy a darles la palabra porque está pedida, pero recuerden que habíamos quedado a escuchar al ministro, al director nacional de CONAF, para tener la visión más completa, pero han pedido la palabra, diputado. Tiene toda la razón del mundo, ¿eh? Y además que la pregunta que voy a hacer tal vez demasiado técnica y muy pequeña frente al gran proyecto, pero me quedo dando vuelta al tema de cortafuegos. Pero ese cortafuegos va a tener un límite según la plantación que yo tenga, es decir, se la voy a pedir a todos si yo tengo 1 hectárea. Se la voy a pedir igual, estoy exagerando, pero era eso, fíjese, porque me quedo dando vuelta. O sea, sé que es tremendamente necesario el cortafuegos, así eso frena bastante lo que puede avanzar. Pero me quedo dando vuelta bajo qué criterio se utilizaría y mandatoriamente cómo sería. Gracias. Gracias, diputado. De todas maneras, vuelvo a preguntar, ministro, vamos a poder, me imagino, invitarlo mientras, sí, por supuesto, cuando estemos en la discusión ya del proyecto. Por supuesto. Ya. O sea, me parece. Escuchemos si había aparece otra breve pregunta y después le damos la palabra al ministro. Más que una breve pregunta, es que como vamos a escuchar la intervención del director de CONAF, la gran experiencia y de donde se inicia, como lo dijo muy bien el señor ministro, por su intermedio, la verdad es que el gran tema de incendios se plantea el año 2017 cuando se quema el Maule y la provincia y la región de O'Higgins, porque empezaron en el Maule pero llegaron hasta prácticamente la mitad de la región de O'Higgins. O sea, ahí se empieza a crear las grandes experiencias sobre combate al fuego. Y después tuvimos este año los incendios, digamos, en la región de la Araucanía, y de Biobío. Pero me gustaría que también viéramos eso, porque además plantea un problema. El proyecto de ley sobre incendios forestales y rurales plantea el problema de los renovables. Entonces, ese es otro problema que está relacionado no solamente a la prevención de incendios, sino a la obligación del Estado de Chile de prevenir y mitigar. Y el tema de los renovables plantea un problema de crear combustible para un incendio próximo. Entonces me gustaría, es para ir centrando cuáles son las grandes preocupaciones que debemos tener respecto de los incendios forestales y rurales, y particularmente los rurales. Entonces, es solamente eso. Muchas gracias. Gracias, diputada. Ministro, le damos la palabra y después pasamos. Son los titulares porque se va a referir Cristian Litri con mayor autoridad, además técnica, pero acogémoslo a la idea de una reunión en la Araucanía y lo vamos a coordinar. Segundo, cortafuego ahí se va a explicar, depende. Pero, por ejemplo, si está en un camino, está obligado. De hecho, Charles Kimball, que es uno de los gerentes de Celco, cuando en pleno incendio en Ñuble reconocía, claro, no se cumple, hay una norma internacional, cuando hay caminos no pueden tocarse las copas de los árboles. Entonces, si está el terreno, ahí tienes que hacer. No necesariamente hay una parte que es nada y otra parte que es un bosque raleado y limpio, que no queden las ramas, ¿no? Que es uno de los temas, ustedes como ven cuando se cosecha, pero ahí se va a explicar, pero hay mapas de las zonas de más riesgo y tiene que ver con el nivel del camino, etcétera. Respecto a lo otro, lo de la agroforestería sustentable, ya todo esto, tratar de recuperar animales, pastura,
tener corto, pero son transiciones, ¿no? No es llegar. Y ahí tener claros los límites. Recuerden que cuando hay, como ocurrió en Quillón, cuando hay 43 grados de temperatura y vientos que por momentos fueron de 83 kilómetros por hora, ni el río Mataquito fue en cortafuego. ¿Se entiende? O sea, estamos en una vulnerabilidad casi 1 kilómetro, presidente. Tiene el río, el Itata. El Itata, me quería referir al Itata, que estoy con el Mataquito en la cabeza. El río Itata tiene casi 1 kilómetro en buena parte y no las paesas, hay situaciones muy extremas. Pero escuchemos al director de CONAF. Director, adelante. Muchas gracias, señor presidente, y por su intermedio referirme a algunos temas adicionales a los que ha planteado el ministro. Porque ya en un año, 8 meses, o 7 meses por ahí, ya no llevo la cuenta exacta, el tema de incendios, su prevención, mitigación, control, es un tema central en el accionar de la Corporación Nacional Forestal. De hecho, más de la mitad de su presupuesto es solamente el tema de incendio, y mucho de ese cerca del 80% está enfocado al combate. El combate de incendio, una vez que sucede el incendio, entonces hay que llegar rápido con los helicópteros, con los aviones. Vemos después del 2017 que funcionábamos con 17 aeronaves, hoy tenemos 70, ¿cierto?, en tema de combate. Y cuando nosotros iniciamos esta administración, solicitamos en primera instancia duplicar el presupuesto en materia de prevención y iniciar la prevención como un tema central. Este año, de nuevo, estamos reforzando la prevención en la propuesta de presupuesto, porque hay una conclusión relevante de la comisión investigadora que participamos en distintas instancias, tuvimos la oportunidad de ir a terreno también. Es que estos incendios a nivel internacional, incendios como los del año 2023 o los del 2017, la primera lámina, si se puede ver, son incendios que están observándose con mayor frecuencia a nivel internacional. Son los denominados incendios de quinta, sexta generación, mega incendios que, como en el caso del Maule, 570.000 hectáreas en el primero del 2017, 440.000 hectáreas el año 2023, con un desplazamiento hacia el sur. Incendios que tienen una causa subyacente que está asociada al fenómeno de cambio climático, incremento de temperatura, velocidades, pero además asociado evidentemente al uso de los territorios y al comportamiento de la demografía en el territorio. El 80% de los incendios ocurren en la zona de interfaz urbano-rural, solo para tenerlo como antecedente, y ahí donde esta propuesta de ley trabaja y define, ¿cierto?, qué significaría esta zona. Ya vamos a entrar en más detalle. También como antecedente, después del año 2017 se crea una comisión, que el ministro lo señaló, que terminó en un documento que se llama Protocolo de Plantaciones Forestales, donde se establecen una serie de argumentos técnicos asociados a una zona que se llama del cortafuego y también la zona de cortacombustible, que son algunas prescripciones técnicas que tienen que ver con la naturaleza propia del tipo de, entre comillas, combustible, la biomasa que está disponible para que potencialmente exista propagación de incendios. Todos estos aspectos que son recogidos en la ley, por cierto. Y actualmente, si nosotros observamos la legislación, evidentemente no hay una ley de incendios propiamente tal, solamente existe dentro de la función reguladora de la Corporación Nacional Forestal, actualmente existen los denominados planes de manejo, tanto para plantaciones como bosques nativos, y estos planes de manejo que son vinculantes para el propietario que va a manejar una plantación o va a manejar un bosque nativo, tiene prescripciones técnicas que están asociadas a la prevención y también al control.
mucho más respecto al control cuando, por ejemplo, se hace uso del fuego después de una cosecha. Una de las dificultades que estos planes de manejo, cuando se presentan con una medida que es como discreta, no se mantiene en el tiempo. Si uno establece una plantación con fines comerciales, después de la rotación, después de la cosecha, ahí se establece la medida de la ejecución de la prescripción, o si se establece un cortafuego, digamos, se ejecuta ahí. Y otra limitación es que este protocolo es, entre comillas, vinculante también, en la medida que CONAF, a través de un instructivo, ha solicitado que los planes de manejo en plantaciones que son posteriores al año 2017 incorporen como prescripción técnica estas medidas dentro de sus planes de manejo. Por lo tanto, lo hacen que sea vinculante. No así de todos los planes de manejo que son previos al año 2017. ¿Ya? Y esa es una limitación porque prácticamente, diría, un gran porcentaje, no tengo la cifra, la podríamos ver, ¿sí? Les interesa qué porcentaje de plantaciones tienen este plan de manejo que está actualizado en base a las prescripciones técnicas. Básicamente yo diría que esos son como las condiciones que gatillan la necesidad de superar estas barreras y tomar en cuenta, bueno, todo la tramitación del proyecto del Senapred, que tiene un enfoque preventivo, también la tramitación del proyecto del Cernafor, que también tiene un enfoque y le da un capítulo completo un título completo a los incendios forestales y rurales, definiendo qué son, y bueno, y la incorporación de una serie de ideas tratadas en algunos boletines que se han ingresado aquí en el Parlamento. La siguiente. Sí, estos son los principios básicos que no solamente tiene la ley de incendios, sino que también otras leyes, como por ejemplo la ley de cambio climático, que habla, por ejemplo, del principio científico, que incorporamos otros principios como el de territorialidad, el de corresponsabilidad, para ser responsable también no solamente a los municipios, al Estado, sino que también al propietario, el enfoque preventivo que lleva la ley y el concepto de territorialidad, en el entendido de que uno tiene la imagen de que los incendios forestales ocurren en los bosques, pero nosotros estamos tratando de salir de la idea ontológica de incendio forestal, porque ocurren en todo tipo de vegetación, ¿ya? Matorrales, praderas, humedales, incluso en la zona norte, formaciones xerofíticas, etcétera. Entonces estamos avanzando a incendios forestales y también incendios rurales, porque ocurren estos incendios en la ruralidad. De eso estamos hablando, en la zona que va más allá de las zonas que son densamente pobladas. La siguiente. No, aquí el ministro ya se refirió a esto en cuanto a los instrumentos, pero básicamente la siguiente, esta lámina resume todo el proyecto, ¿ya? Todo el proyecto. Por eso es un proyecto relativamente sencillo en la formulación, complejo en el entendimiento, en el entendido que la pauta técnica también se trabaja por la vía de los reglamentos, ¿ya? Entendiendo la territorialidad. O sea, no es lo mismo trabajar un bosque nativo en el caso de preservación que una plantación con fines industriales altamente densas o un ecosistema xerofítico que está amenazado o no necesariamente amenazado, pero ese enfoque de territorialidad se baja a través de los instrumentos, y aquí tenemos los 5 instrumentos, que es el plan de manejo preventivo. Se crea una figura de plan de manejo preventivo que sería una de las atribuciones del futuro Servicio Nacional Forestal, de ubicar aquellas áreas del territorio que son riesgosas, y esas áreas riesgosas, en base a la topografía, al tipo de vegetación, incluso a la probabilidad de ocurrencia de un incendio, ese plan preventivo sea vinculante con el propietario, sea exequible a un propietario que tenga un ecosistema boscoso xerofítico que manejar.
hace vinculante la pauta técnica, que básicamente lo establecido en el protocolo de plantaciones, que fija las distancias, por ejemplo, de los cortafuegos o la zona de corta combustible asociada a los caminos principales, los secundarios, a la infraestructura crítica. La zona de interfaz urbano-forestal, que se define también una zona que está aledaña, pero no tiene límite, eso se trabaja en base a la territorialidad. Fuera de esta zona es una zona de amortiguación forestal, que es una zona adicional donde entran a operar los planes de manejo preventivo y que tiene un resguardo por la vía de la fiscalización y la sanción. Y también lo señalado por el ministro es entregarle mayor heterogeneidad al paisaje en la zona de amortiguación o fuera de esta a través del incentivo a la agroforestería, que básicamente significa aquellas plantaciones que están actualmente en suelos de aptitud preferentemente forestal, que fueron bonificadas por el decreto ley 701, pero en la condición propia del sitio, del suelo, permite una actividad agropecuaria o silvoagropecuaria en su conjunto, puede ser destinada también a esta labor de agroforestería, lo que implica que esa labor disminuye la carga de biomasa que potencialmente es combustible para los incendios. Y la otra parte de la ley es que existe una figura tanto en municipios como en el Cernafor, que fiscaliza y sanciona el cumplimiento o no cumplimiento de estos planes de manejo preventivo y las pautas técnicas asociadas tanto a la zona de interfaz como a la zona de amortiguación. Eso es en su conjunto el proyecto. Simple pero complejo en la territorialidad, en el entendido de que hay diversas realidades edafoclimáticas, incluyendo el tipo de vegetación que proteger. Eso sería, señor presidente. Muchas gracias, don Cristian. Diputada, quiero la palabra. Sí, lo que iba a... No, sí, ya le voy a dar la palabra, pero este proyecto empezaríamos a discutirlo a partir de la próxima sesión nuestra, del próximo miércoles, y por lo tanto va a ser bueno ver interés de invitados que tengamos como comisión. Acá el ministro ha sugerido una lista de posibles invitados que él ha mencionado, pero evidentemente podemos nosotros ver a quienes nos parece más adecuado, a quienes quisiéramos incorporar, a quienes quisiéramos también tener para poder escuchar en la comisión. Así es que después podemos ponernos de acuerdo en los detalles prácticos, pero darnos un tiempo para propuesta de invitados, personas o instituciones que nos parezca bueno que estén acá. Lo segundo es que, por supuesto, vamos a dejar invitados tanto al Ministerio como a CONAF a que nos puedan acompañar durante la tramitación del proyecto, porque seguro que van a poder ayudar a resolver dudas, más allá de que, para no tener que invitarlos en una ocasión en particular, digamos. Yo creo que si pudiéramos dejar desde ya establecido que nos acompañen en la tramitación, vamos a poder trabajar mucho menor. Sí, pero déjeme... Sí, le encantó lo de la palabra, pero la tenía... Pues sí, perdón. Entonces, no sé si les parece que nos demos después una semana o algo así, como pocos días, porque vamos a tener que empezar ya la próxima semana para tener la primera lista de invitados. Si después queremos agregar otro, por supuesto lo podemos hacer. Yo entiendo que sí, se envían a la Secretaría. Yo entiendo que el proyecto está con suma, pero también hemos conversado la posibilidad de si necesitamos ir prorrogándola, digamos, ir renovándola, de tal modo alcanzar a escuchar a las y los invitados que tengamos para la comisión. Yo creo que va a ser bueno, ¿no? Yo creo que no habría problema, me imagino, por ese lado. Y lo podremos ir dialogando de tal modo de sacarlo con la mayor velocidad posible, pero al mismo tiempo alcanzar a escuchar a quienes la y los diputados quieran invitar. Entonces estamos de acuerdo en eso. Diputada Nullado tenía pedido la palabra, después tenía la diputada... Lo mío era solamente una pregunta: si los invitados que queremos proponer los proponemos por WhatsApp de la comisión o si los vamos a proponer ahora.
Brillante. Se acabó mi palabra, presidente. Perfecto. Diputada Nullao, después el diputado Fuenzalía tiene la palabra y después el diputado Ibáñez. Presidente, yo valoro mucho este proyecto y también la rapidez con la que el gobierno nos está solicitando de alguna manera que avancemos, porque es un proyecto que tiene suma urgencia. Considero que no tiene tampoco tantos artículos como se señalaban, pero sí tal vez es importante que se puedan definir, yo creo que las dudas que podamos tener, y para que algún especialista, a lo mejor el señor ministro o el director, nos puedan recomendar para tener mayores antecedentes, porque yo tengo una duda con respecto a las empresas eléctricas y que también la Fiscalía señaló en este verano que gran parte de esas habían una limpieza de redes de esas empresas y que terminó generando incendios. Nos ha pasado en los diversos territorios, en la región de los lagos, también ha sucedido en el Biobío. Entonces sería importante en qué articulado queda, porque la prevención en su artículo 12 señala este manejo preventivo, y que también obliga aquí a las empresas, a los privados y a todas las personas a generar su propio plan de manejo. Pero también hay que adecuar los tiempos, porque resulta que si estamos en enero, en febrero, haciendo esta limpieza de redes y viene un viento muy fuerte y termina generando un chispeo, y por lo tanto lo que sucede es que vamos a tener un incendio imparable, porque eso puede pasar rápidamente a consumir una gran cantidad de hectáreas. Entonces, mi pregunta es eso para el proyecto, ¿cómo se podría considerar? Porque la experiencia ya la conocemos, la Fiscalía claramente ha señalado que hay empresas eléctricas que han estado limpiando redes y que finalmente tampoco van a asumir con esa responsabilidad toda esta pérdida que han tenido que asumir igual el Estado, porque son muchas las familias más pequeñas las que fueron afectadas. Por otro lado, mi pregunta tiene que ver, me parece bien lo de la incorporar o definir estas zonas de interfaz urbano-rural forestal, y que éstas debieran estar dentro de los instrumentos de planificación territorial, en los cuales se deben fortalecer estos instrumentos. Pero muchas veces en las diversas comunas y municipios aquello no está claramente definido. Por lo tanto, ¿cómo se genera esta coordinación de la cual ustedes hablaban para poder generar zonas de amortiguación forestal, que es lo que ustedes señalaron dentro de este proyecto, pero también estas cómo se van a aplicar? Esa es una de mis consultas. Por otro lado, sé que hay que dotar de mayores facultades sancionatorias al Servicio Nacional Forestal, pero también en el ámbito de la prevención. Hay ciudades pequeñas en las cuales están mucho más expuestas que otras a que se produzca un incendio porque están muy cercanas a empresas forestales. Ahí tenemos un riesgo inmediato, y donde si se produce de donde haya aparecido el fuego, va a terminando esas viviendas siendo arrasadas por el fuego y exponiendo la vida de las personas, y son villas pequeñas que están muy cercanas. ¿Y qué capacidad se tendría, o si se tiene de parte de la CONAF, hecho el catastro por regiones, que son las que más afectadas han estado por el fuego, y esas zonas que son especialmente para mí zonas que debieran tener un trato tal vez distinto, y en los cuales también el proyecto debiera generar ciertas obligaciones para que los municipios, la comunidad organizada, la CONAF, puedan, en este caso son pequeños pueblos chicos, ciudades pequeñas, villas pequeñas, que están entre los sectores urbano y rural, y que pueden y que se encuentran actualmente en peligro. Entonces, ¿cómo en este proyecto, cómo se genera esa coordinación para que ya en esta temporada del año siguiente, independiente que lo de la ley va a salir seguramente igual para implementarla con su reglamento, se va a demorar, pero de cómo enfrentamos en este verano esta situación?
y que a lo mejor también debiera quedar incorporado en la ley. Esas son mis preguntas. Gracias. Gracias, diputada. ¿Les parece escuchamos a un diputado más y responden ambas o sí? ¿Cómo prefieren? Diputado Ibáñez. Pero le ha cedido la palabra. Presidente, por su intermedio, yo quiero hacer varias preguntas. ¿Cómo van a conversar esta planificación territorial, que es como rural, urbano, con los planes reguladores actuales? Porque, por ejemplo, cuando se hace un plan regulador intercomunal, ¿ya? Para actualizar muchas veces planes reguladores de comunas rurales, y en la región de Coquimbo ocurrió más del 70% de la región, que se catalogó zona de riesgo prácticamente el 69% de la región. Eso significó que muchos proyectos de comités de vivienda, por ejemplo, prácticamente tuvieron que partir de fojas cero por este cambio de criterio, obviamente basado en estudios y también tomando en consideración que se ajustaban justamente a estas nuevas realidades, pero que al final del día, proyectos que llevan 6, 7, 10, 20 años de viviendas sociales, pierden todo su avance, ¿ya? ¿Cómo se va a hacer conversar esa certeza jurídica entre estas zonas urbano-forestal, que sé que se da más en el sur, la realidad del norte es distinta, con los planes reguladores, sobre todo en las comunas donde el plan regulador en las comunas rurales está segmentado según las localidades y no en un plan regulador más amplio como ocurre en las grandes ciudades? Por otro lado, este proyecto va a significar un gasto extra a la dirección, al ministerio, como para conocer el informe financiero también del proyecto. Y lo último, aprovechando que tenemos presente al director, ¿qué medidas se están tomando ahora para combatir los incendios que, como puso ejemplo el ministro, son estacionales y en Estados Unidos se dan en el verano, se están dando en Australia? ¿Qué medidas se están tomando ahora a propósito de la discusión de este gobierno para saber cómo se está preparando, ¿no es cierto?, sobre todo lo que ocurre yo diría que de Valparaíso al sur siempre, porque en el norte no tenemos tanto incendio, tenemos otro tipo de problemas. Eso, presidente. Gracias, diputado. Si quieres, le damos la palabra para que responda a los dos diputados y después le damos al diputado Ibáñez. Ahora sí. Bueno, a la diputada Nullado se está haciendo un trabajo lo más fuerte posible, como orden a todas las direcciones de CONAF, para precisamente trabajar con todos los actores, incluyendo, hay casos emblemáticos, Santa Olga, Curanilahue, por ejemplo. Curanilahue está rodeado ahí en la región del Biobío. Uno no sabe cómo nos ha quemado antes, ¿no? No tiene respiro. Hay como CONAF tiene esos mapas y se va a poner foco en esta transición en aquellos territorios con asistencia técnica además y apoyo. Y recuerde que además CONAF coordina con Obras Públicas un plan de cortafuego, ¿no? Que es importante seguirlo. Respecto a la pregunta de los planos reguladores, claro, aquí, por ejemplo, hay una crítica a Chile que es brutal. O sea, dice en Chile cómo los planos reguladores y nuestros, distintos gobiernos, usted ve en todas partes están estas poblaciones que tienen pasaje y dan a un bosque. Cuando en Europa es obligatorio tener el camino cintura. No puede haber una población que no tiene, me siguen, ¿no? Hecho la calle perimetral, no puede existir. Acá hay por todas partes. Nosotros con el general Salinas tuvimos el caso de Ñuble, en Quirigua, en Coelemu, en varias localidades, aprovechando las potestades del estado de catástrofe, de obligar a particulares porque teníamos motines
pobladores que estaban con los eucaliptos encima y a pasar los Skyder y hacer los cortafuegos con CONAF. Entonces nos vimos enfrentados porque eso se replica mucho. Entonces el plan regulador no es necesariamente afectar un área completa. Por ejemplo, nos decía una pregunta de unas personas, de los cortafuegos vamos a cortar las palmas de Las Palmas, a propósito, no por ningún motivo, ¿no? Pero a lo mejor se exige en la parte técnica de lo que va a decir, pero va a tener que tener el pasto cortado y la basura o sea, cada situación, por eso lo de territorialidad, tiene que ver con la realidad en que se encuentra. Pero porque eso tarda, además. Recuerda que Chile lleva 15 años dándose vuelta con los PROT, Planes Regionales de Ordenamiento Territorial. ¿Nos han escuchado hablar, no? 15 años. 15 años. Ustedes lo conocen bien acá. 15 años. Por eso este proyecto de ley es pragmático y si nos apuráramos, podríamos quizás, llegar con este concepto de la zona de amortiguación forestal. Porque eso es como la ley de emergencia habitacional, ley de emergencia para mitigar incendios. Me siguen, ¿no? El concepto. Que le permite definir, no así al genérico, los puntos críticos en distintos lugares. Por su intermedio, señor presidente, porque es bien técnico, porque existen actualmente los planes que manejan los planes comunales y esta zona de interfaz urbano es una herramienta que entregaría el servicio forestal para que los municipios tomen la decisión de incluirlo dentro de sus planes. ¿Ya? Bueno, pero... ¿Cómo? Sí. Yo quiero hacer una propuesta, porque hay mucha duda, yo también tengo, y estoy mirando el proyecto que, según el ministro, era fácil y simple, pero bueno, son... Sí. El que tenía razón esta vez era yo. Son 39 artículos en 39 páginas, además. Entonces, yo quiero proponer lo siguiente, que lo estudiemos el proyecto, que invitemos ya para las preguntas correspondientes al proyecto, porque si no, claro, estamos viendo algunos temas generales, claro. pero necesitamos estudiar el proyecto y tenerlo ya como invitado para responder respecto y para presentarnos en realidad y discutir ya el articulado después. Entonces, yo no sé si, por lado de ustedes, puede ser lo más adecuado, tenemos que verlo nosotros también, si invitamos al director de CONAF ya directamente para tenerlo al frente y hacerle todas las preguntas del caso, porque si no, ahora nos vamos a abrir y en esta sesión, en la que nos quedan unos pocos minutos, tenemos también al diputado Félix González para presentarnos otro proyecto de ley que está en tabla de esta sesión. Entonces, esos son los temas que tenemos hoy día. Hoy día lo que teníamos es la presentación por parte del gobierno y del ministro de este proyecto de ley, no para entrar en detalles específicos porque necesitamos estar en igualdad de condiciones, es decir, estudiarlo y leerlo. Así que yo hago esa propuesta, o más bien impongo esa medida. Pero no, sí teníamos a un diputado que había pedido la palabra, entonces no, si no vamos a dar más palabras, salvo una que... No, salvo el diputado Ibáñez que tenía pedida la palabra, entonces no se la vamos a... ¿Perdón? Sí, es que no lo tenemos para todo hoy día. El proyecto, sí. Hola. Diputado Ibáñez, teniendo en cuenta así lo que hemos planteado, le damos la palabra. Sí, gracias, presidente. Bueno, yo no soy parte de esta comisión, pero solo contarle a usted, presidente, y a la comisión que efectivamente es un gran trabajo que hicieron los equipos del Ministerio, también los equipos de CONAF, los equipos de SECPRES, que creo que da cuenta de un debate de hartos años en comisión que lamentablemente no había podido emanar algún tipo de texto y creo que en buena hora estamos en un momento de crisis climática que es crucial, que es, yo diría, terminal incluso, donde instrumentos como estos nos van a ayudar a prevenir. Contarle, presidente, y a la comisión de que varios de estos proyectos que tomó en consideración el gobierno para presentar nuestra propuesta
algunos ya habían sido incluso aprobados en general en la Comisión de Medio Ambiente. Por tanto, de hecho, de forma transversal, desde republicanos hasta el PC, había habido algún tipo de avance, pero con esta urgencia, en buena hora, se da un marco de conversación que nos permite sacarlo rápidamente con el menor grado de vueltas innecesarias posible, porque sabemos que se viene una nueva época de incendios, pero también sabemos que hay reglamentos, hay varios instrumentos que se van a modificar, como dice el diputado también, que demoran tiempo, demoran años, y que por tanto esto, no me atrevo a dar un tiempo en específico, pero de aquí a 4 años podría ser que eventualmente esté ya ejecutado a nivel nacional. Y eso implica otro gobierno, qué sé yo, y hay que redactar los reglamentos y todo aquello. Nada más que señalar que la perspectiva preventiva del proyecto creo que le da un marco responsable a lo que es una mirada más holística de los instrumentos de ordenamiento territorial. Y también a eso yo agregaría algunos elementos que están en algunos proyectos, como por ejemplo el caso de la ley de montes en España, que ocurre y que tiene muchas modificaciones, pero que propende a la regeneración de la cobertura vegetacional una vez que ya fue siniestrada. Tenemos varios casos en la región de Valparaíso, tengo 3 casos en mente, entre Quilpué, Valparaíso, Viña del Mar, de suelos siniestrados que luego en el futuro fueron destinados no a otro tipo de uso que el uso inmobiliario, y que en base a aquello también hubo bastante especulación. Ahora, es un porcentaje a nivel nacional probablemente muy menor lo que ocurre después de los siniestros sobre cambio de uso de suelo o sobre ingreso de proyectos a las DOM para generar algún tipo de negocio inmobiliario. Pero lo que es menor, cuando es en un lugar en el cual hay bosque esclerófilo o hay bosque nativo, se convierte en un problema brutal, mayor para una región que es límite a la desertificación. Desde ese punto de vista, y también agradezco la confianza del ministro de estar abierto a discutir eventuales indicaciones al proyecto que digan relación con no solo lo que pasa preventivamente, sino lo que pasa a posteriori con el uso del suelo siniestrado. Y creo que eso es fundamental, porque la experiencia, al menos de España, con la ley de montes, que fue modificada, si no me equivoco, 3 veces, luego con una legislación en México que hizo en relación y que ahora se está tramitando en Argentina, de la prohibición de cambio de uso de suelo para propender a la recuperación vegetal, permitirían también dotar de mayor fortaleza a este instrumento. No solamente lo que pasa antes, sino lo que pasa después. Más que una pregunta, yo quería agradecer al ministro y agradecer al director y a los equipos jurídicos por este trabajo. Nosotros vamos a estar participando, sin ser parte de esta comisión, un poco contribuyendo en el debate para darle esta perspectiva también, no solamente preventiva, sino resguardando la recuperación vegetal, que creo que es relevante. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Ibañez. Por supuesto que está invitado a participar y venir a las sesiones y aportar. Ministro, y con eso vamos a cerrar este tema. Vamos a escuchar después al diputado y lo vamos a dejar invitado, ministro, a que escuche también al diputado Félix, porque es un proyecto que está muy relacionado con esto. Que dependiente de una respuesta del diputado Fuenzalía, que sobre recursos, preliminarmente, la DIPRE autorizó más de 600 millones de pesos para el tema de fiscalizadores, pero hay personal ya en planes de manejo de CONAF y se pueden buscar todas las fórmulas para buscar que las cosas se hagan operativas, ¿no? Hemos pensado si se demora la remediación de Cernafor, paralelo que estas atribuciones las toma CONAF, mientras, muchas medidas tenemos que sacar esto adelante con la mejor voluntad. Yo quisiera pedirle a la comisión dar una explicación y pedir un permiso. Yo tengo que irme ahora, porque tomamos el avión con el presidente para ir a Coquimbo, porque está con una extrema sequía y los actores nos han pedido... sí, pues, pero... sí. Y segundo, como es Vox Populi, en las próximas semana y media vamos a estar en China. Y me corresponde por primera vez ser parte de acompañar al presidente de una gira internacional, y porque hay muchos convenios con agricultura. Entonces,
nosotros hemos trabajado muy bien en otras comisiones. Diputados pueden dar cuenta diputadas y diputados de esto, en que el equipo de CONAF, con Javier Palomino y Polín, el equipo va dialogando con vuestros asesores parlamentarios. Nosotros, toda la voluntad allí del máximo de cooperación y ver los temas conflictivos, y que quede la CONAF presidente en las próximas 2 semanas representando al ministerio. Y yo, porque esto me interesa, para mí es prioridad 1, me reintegro en torno al 20 de octubre. Perfecto, ministro. Perfecto. Me parece muy bien si está el equipo y además si está el director de la CONAF o quien considere. Y independiente de eso, vamos a ir teniendo los invitados que sugieran. Recuerden lo que dijimos antes, para los que no estaban, nos vamos a dar unos días para que manden propuestas de invitados o invitadas, para tanto personas como instituciones, para que nos puedan dar su visión sobre este proyecto de ley. Para cumplir con la formalidad de las sesiones, vamos a levantar este y vamos a abrir inmediatamente la otra. Sí, pero... No, pero ahí, adelante. Es que vamos a cerrar este tema y vamos a pasarlo. No, es sobre lo mismo, para que sea eficiente, quizás las preguntas que tengan de los invitados, poder también tenerlas previamente para venir y resolverlas, si es que podemos aportar en la sesión. ¿Las de los invitados? Las inquietudes que les surjan a ustedes, para poder resolverlas nosotros, digamos. Trataremos, ¿Sí? no somos normalmente tan aplicados para tenerlas antes, pero haremos Sí, lo posible. Solamente. Muchas gracias. Entonces vamos a cerrar esta sesión y vamos a abrir inmediatamente la otra y vamos a escuchar al diputado Félix González. Por